Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica. La educación en el libro de Urantia. ¿Será que fue la gran olvidada? Si usted es lector de este singular libro, seguramente sabrá cómo se escribió. Es toda una historia que no abordaré por ahora. Solamente les diré que un grupo de personas que se llamaron a sí mismos el grupo de contacto fueron los encargados de recibir estas revelaciones a través de varios documentos a lo largo de varios años. Este grupo de contacto realizaba preguntas escritas y entidades supuestamente espirituales respondían de la misma forma. Los seres espirituales instaron al grupo de contacto a realizar preguntas importantes, ya que era una oportunidad única para recibir un conocimiento muy elevado. Sin duda, muchas de las preguntas realizadas fueron fundamentales, pero, a mi juicio, hubo una que desconozco si no la hicieron o simplemente jamás se les ocurrió. Y me refiero a la educación. Me parece que es la gran olvidada. La educación es la pregunta que quizás nunca se hizo o quizá nunca se respondió. Sabemos de sobra que la educación es uno de los pilares de la sociedad, ya que es mediante ella como una sociedad puede proyectar su futuro. Desde luego estoy consciente que editar un libro sobre un planeta implica hablar de miles, si no es que millones de temas. Y abordar cada uno de ellos ameritaría pues cientos de libros de Urantia con miles y miles de páginas cada uno. Sería una labor titánica. Son tantos temas que habría que abordar que sería imposible pues abordarlos todos. No obstante, pienso que la educación es un pilar y ameritaba darle un apartado especial que no lo tiene. No estoy diciendo que el libro de Urantia no hable de educación. Sí lo hace. Y las pinceladas que recibimos sobre este tema son muy reveladoras, pero difícilmente podría dársele un justo valor, aún para personas con conocimientos sobre este tema, como podrían ser los pedagogos. Los destellos sobre educación o enseñanza que se hallan a lo largo del libro exigen no solamente conocimientos profesionales sobre el fenómeno educativo, sino además haber desarrollado al menos un poquito el arco espiritual que proporcione una mente clarificada para darle sentido espiritual a estas pinceladas sobre el tema educativo. Y bueno, pues estas pinceladas están a lo largo del libro y son muy valiosas, pero finalmente son eso, son pinceladas. No hay mucho de dónde beber para el estudio educativo con base espiritual, y no me refiero en el libro de Urantia, sino en general, en el ambiente pedagógico realmente hay muy poco de dónde beber cuando queremos visualizar la educación a través de, digamos, un concepto espiritual. La pedagogía tradicional no contempla una línea en este sentido. De hecho, la esencia de la pedagogía tradicional es opuesta, o al menos se halla muy lejos de ofrecer un modelo verdaderamente espiritual en educación. La formación en educación tradicional es una ciencia, por ende la espiritualidad queda fuera. Las partes donde el libro de Urantia habla sobre educación las tengo muy bien subrayadas a lo largo de todo el libro. Es un subrayado que me ha llevado más de 30 años. Con estos destellos y con los conocimientos de otras fuentes pedagógicas y filosóficas basadas en genuinas posturas espirituales, que por cierto se cuentan con menos de la mitad de los dedos de una mano.
o sea que muy poquitos. Pues bueno, con esto se puede esbozar el cuerpo pedagógico que propone el libro de Urantia. Es decir, solo a través de una triangulación con diversos autores que han existido a lo largo del tiempo que hablan sobre el tema educativo. Bien, en el documento 71, cuyo título es El desarrollo del Estado, existe un apartado de menos de una página, muy cortito, que habla concretamente sobre educación. Si bien son apenas algunas líneas, otorga la estructura para colocar un modelo educativo. Sin embargo, es un enorme, ¿cómo le podríamos llamar? Un enorme riesgo, ya que si alguien que intente crear un modelo educativo con estas mínimas bases, correrá el riesgo de cubrir esta estructura con sus creencias pedagógicos y modelos educativos, principalmente derivados del movimiento de escuela nueva o de la psicología educativa o de la tecnología educativa, que son modelos preponderantes en la educación. Evidentemente, salta una pregunta. ¿Qué modelo educativo es el que esboza el libro de Urantia con tan poca información? Pues bien, una educación basada en principios espirituales es un tema que en lo personal he estudiado de sobra por muchísimos años, por más de 40 años, pero por razones personales no daré detalles sobre cuáles han sido mis fuentes y mi experiencia. Para empezar, les puedo asegurar que el modelo que sugiere el libro de Urantia no es la educación que reciben sus hijos, ni en escuelas públicas ni privadas, ni en las baratas ni en las escuelas de ricos. Por ahí quizá habrá algunos padres que tengan a sus hijos en un modelo espiritual y tal vez pudiera acercarse un poco o incluso hasta bastante. Pero realmente la mayoría de la población mundial con sus hijos no accede a un tipo de educación verdaderamente con fundamentos espirituales. Bien, para analizar las pinceladas educativas del libro azul, pues ameritarían muchísimas horas. Pero lo que me interesa en este vídeo es establecer esa esencia y desglosarla progresivamente en futuros vídeos. En uno de los párrafos del libro queda claro: el propósito real de toda educación en el universo consiste en realizar una mejor coordinación del hijo aislado de los mundos con las realidades más grandes de su experiencia en expansión. En otro apartado nos dice algo que retrata algunos de los lastres educativos de esta época. Y dice que la educación alcanzará nuevos niveles de valor al pasar el sistema de economía motivado puramente por el lucro. La educación ha sido demasiado tiempo provinciana y militarista, exaltando el ego y buscando el éxito. A la larga tendrá que ser global, idealista, de autorrealización y de comprensión del cosmos. Y como observamos también, este párrafo anticipa el tipo de educación que habremos de conquistar. Y dice militarista. No me extraña, sobre todo porque la pedagogía tradicional se deriva de la postura pedagógica de la Contrarreforma de la Compañía de Jesús, cuyo fundador fue Ignacio de Loyola, un exmilitar español. Eso explica por qué a veces tantas prácticas tan rígidas, sobre todo en la época, digamos, del siglo XIX, del siglo XVIII, eran educación muy ruda y con muchos maltratos hacia el niño. Pero bueno, esa es otra historia. En otro apartado, el libro azul afirma que la educación que antes estaba en manos del clero pasó a manos de hombres de negocios y que a futuro deberá pasar a manos de filósofos y científicos.
Y de este les puedo afirmar que ya se está dando, pero apenas da sus primeros pasos. Al menos hay modelos educativos que ya lo intentan con excelentes resultados. Y en el documento 71 expone la parte más amplia y concreta sobre educación. Y dice que, lo voy a leer, la educación es la tarea de la vida. Ha de continuar toda la vida para que la humanidad pueda experimentar gradualmente los niveles ascendentes de la sabiduría mortal, que son, número 1, el conocimiento de las cosas. Número 2, la comprensión de los significados. Número 3, la apreciación de los valores. Número 4, la nobleza del trabajo, el deber. Número 5, la motivación de las metas, la moralidad. Número 6, el amor al servicio, el carácter. Número 7, la visión cósmica, el discernimiento espiritual. Y esto significaría que habría que diseñar un modelo educativo que cumpla con estas metas, desde el conocimiento de las cosas hasta una visión cósmica. Y le repito, será muy arriesgado hacerlo con tan poca información o sin una mirada clara de su significado. Lo importante es que en estos 7 principios nos revela los pilares de la educación. Y si usted trabaja en educación o es muy observador, no necesariamente tiene que ser usted educador o pedagogo, pero observe cómo va de lo terrenal y material a lo espiritual. Eso es un indicativo muy fuerte que la pedagogía tradicional no ha entendido. El libro azul nos habla incluso sobre la educación en un planeta cercano al nuestro, o más bien sobre la educación de una nación muy avanzada de un planeta vecino. Y obviamente no me refiero a un planeta de nuestro sistema solar, nuestro sistema solar llamado Monmatia, sino del sistema de Satania, que contiene muchos sistemas solares como el nuestro. Y dice cosas interesantes que habría que destacar. Entre ellas me llama la atención de que en las escuelas de esta nación no hay aulas. Estamos hablando de una nación, de un planeta, digamos, cercano, pero no tan cercano como los de nuestro sistema solar, que está muy avanzada, mucho más avanzada que la nuestra y ha crecido o se ha desarrollado de una manera más sana. Como ya les he comentado en anteriores vídeos, el planeta Tierra pues tiene una historia muy accidentada, por lo tanto estamos retrasados en muchísimas cosas. Pero bien, continúo. En este planeta, o más bien en esta nación que está muy avanzada con relación a las demás naciones de ese mismo planeta, los niños inician su formación en talleres escolares, donde se construyen muebles y otros enseres del hogar. Pero fíjese bien cómo dije, talleres. Paralelo a estos talleres se fomenta el aprendizaje y el trabajo en estaciones agrícolas. Ya tenemos 2 cosas. Talleres donde los niños trabajan con sus manos y su creatividad fabricando cosas, es decir, un trabajo volitivo. Y por otra parte, estaciones agrícolas. ¿Eso qué significa? Agricultura. Sembrar la tierra, cosechar, aprendizaje. Ellos utilizan libros solo como consulta para sus labores en estos talleres. Pero observe lo que dije. Dije libros, no smartphone o tabletas. Poseen enormes terrenos donde se practica la agricultura y la horticultura. También se promueve el juego y la gimnasia competitiva. Y finalmente dice el libro algo revelador, que en mi caso confirma el concepto que yo me he forjado a lo largo de muchos años. Escuchen bien. Todo niño que se gradúa del sistema escolar preuniversitario
a los 18 años de edad es un artesano experto. Aquí comienza el estudio de los libros en pos de los conocimientos especiales, bien en las escuelas adultas o en las universidades. Bueno, tan solo de este párrafo podría decir infinidad de cosas. Digamos que los niños o jóvenes que llegan a las universidades en aquella nación son artesanos expertos. Artesanos, es decir, llegarán niños libres de presiones intelectualizantes, como las que padecen nuestros niños en nuestra época. Hoy el trabajo artesanal es reducido, es denigrado. Parece ser que aquellos que trabajan con las manos, hacen las artesanías, son gente tonta. Y aquellos inteligentes son los que tienen una tablet, una computadora y están todo el día haciendo cuentas con la cabeza. Hay una concepción muy errónea sobre educación. Por eso es que el libro Durantia nos da unas pinceladas. Y en este planeta, las artes, los oficios y las manualidades anteceden al trabajo intelectual universitario. Tiene mucho sentido, pero explicarlo sería bastante largo. Pero poco a poco lo podré hacer en futuros vídeos. El libro azul no lo dice, pero sé perfectamente a qué se refiere. El trabajo artesanal no es otra cosa que un trabajo volitivo. Antes del pensar, las escuelas deberían desarrollar el movimiento, la voluntad, por ejemplo, a través de oficios o de la agricultura. Dice que a partir de los 18 años se comienza el estudio de los libros para el estudio especializado, es decir, un trabajo intelectual. Pero esto es ya en la vida adulta. El ser humano, en este caso, cuando es niño, primero es volitivo, de 0 a los 7 años. Vive en las extremidades, en el movimiento. Luego viene el sentir y después de los 14 años inicia el pensar. En fin, podría profundizar sobre este tema, pero eso sería un trabajo extenso y por ahora no es el objetivo. Pero observe qué lejos está nuestro modelo oficial educativo a nivel mundial. Y digo oficial porque hay ciertos modelos que se acercan mucho a una educación de este tipo. Pero en fin, el libro Durantia nos da pinceladas sobre el tema educativo en diferentes épocas. Desde la educación que vieron los seres del espacio en Dalmatia hace 500,000 años, en el cual, por ejemplo, Fad organizó la enseñanza basada en las manualidades. Luego, pasando por la educación impartida por Adán y Eva a sus hijos en el primero y segundo jardín, o las pinceladas expuestas en la vida de Jesús aquí en la tierra, o también el aporte de grandes pensadores de la antigüedad, como la sabiduría del filósofo Rodán de Alejandría. Hablar de cada uno de ellos y explicar su significado nos llevaría cientos, si no es que miles de horas, y no exagero. Armar tanta sabiduría en un modelo educativo sería la aventura de las aventuras humanas. Muy bien, para finalizar quiero enfatizar uno de los grandes lastres educativos modernos. Me refiero a la intelectualización de los niños y a la digitalización, de la educación. La educación que tenemos actualmente obedece a intereses neoliberales. En consecuencia, tiene como base el lucro y el éxito social y económico del estudiante. Y cuando afirmo esto es porque tengo miles de argumentos. Créanme que no estoy improvisando. Es el área del conocimiento que más he estudiado por muchísimos años. Actualmente predomina una educación centrada en una visión muy material del mundo y olvida una verdadera visión espiritual del ser humano. Y esta visión económica, educativa, neoliberal
ha llevado a una aceleración de la formación del niño. Pareciera que ser niño es un pecado. Y como es un pecado, por lo tanto, hay que envejecerlo a través de un régimen educativo intenso, centrado en el pensar. Hoy tenemos niños envejecidos. Les hemos robado su infancia en aras de una intelectualización prematura. Es el grave error de nuestros tiempos. Y algún día, faltan quizá muchos años, para que este error sea reconocido. Como consecuencia de esto, tenemos una peligrosa intelectualización de la realidad. El libro azul nos da una pincelada que tiene un mensaje muy profundo sobre educación. Y dice que la forma más rápida para que un renacuajo se torne rana consiste en vivir lealmente cada momento como renacuajo. Reflexione sobre esto. Vivir lealmente como renacuajo. ¿Qué significa eso? Vivir lealmente como renacuajo. En otras palabras, vivir lealmente cada momento como niño. Aplicado esto a la educación significa que hay que respetar las etapas en el desarrollo del niño y del adolescente. Me refiero el querer, el sentir, que se encuentra en esta parte, en la parte torácica, y el pensar, que se encuentra en la parte neurosensorial. Cada una de ellas a su debido tiempo y bajo la didáctica correcta. Tan solo recuerde la educación en el planeta vecino que expuse. Pues bien, ahí le dejo el cuestionamiento sobre si el libro Durantia debió detallar y ampliar qué tipo de educación escolarizada deberemos realizar para alcanzar esos máximos valores espirituales. Para mí es la gran olvidada, porque realmente se requiere conocimientos muy profundos educativos sobre la educación alternativa, sobre una educación basada en principios espirituales para poder darle sentido a todas esas pinceladas. Si no se tienen esos conocimientos, difícilmente se podrá discernir el mensaje espiritual sobre la educación que plantea el libro de Urantia. Bien, hemos llegado al final. Poco a poco iré introduciendo temas educativos vistos desde una visión espiritual. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.